Gracias, Ramón. Muy buenos días. Hoy es un honor contar con la presencia de Francesc Pedró. Trabaja en el sector de educación de la UNESCO en París desde 2010, donde lidera el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como los estudios comparativos internacionales. Con anterioridad, trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativas de la OCDE, donde como analista político senior fue responsable de proyectos como tales. También dirigió las revisiones de la investigación educativa en los países de la OCDE y el proyecto sobre innovación sistémica en educación. Francesc se licenció en educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo un doctorado con una tesis sobre educación comparada en la UNED de Madrid. Posteriormente, realizó estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Francesc es catedrático de Políticas Comparadas de Educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde se ocupó de la dirección de su programa de calidad. Previamente fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación de la Universidad Oberta de Cataluña, la primera universidad pública europea que ofreció sus cursos únicamente por Internet. Como ya veis, es un trabajador infatigable, inquieto, cosmopolita, reside en París, en Barcelona, Madrid, en muchas ciudades, y hoy nos aportará, sin duda, muchas ideas clave a nivel internacional, europeo y español, hacia dónde va la educación, la innovación, los aprendizajes significativos y qué papel tiene la tecnología en todo esto en el siglo XXI. Y ya como a título de confidencia, pues también relleno la ficha que rellenamos todos y sabemos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el día más importante de su vida fue el de su boda, que su lugar secreto es la Guimerá, en su tierra, en Lleida, que le gustaría chatear con Leonardo da Vinci, que le encanta la ópera, no sé qué área o qué autor, pero ahora no lo dirás, y que también le gusta la serie de Black Mirror. Es una cosa curiosa, ¿eh? También aquí somos una legión, vamos a hacer un club de fan de Black Mirror. Y luego, pues, uno de los momentos más apasionantes de su vida desde el punto de vista científico es valorar Internet. Es una cosa curiosa, es decir, el hecho de estar todos conectados, ¿no? Es como un acontecimiento, pues, asombroso, ¿no? que le sigue llamando la atención. Pues, Francesc, siéntete como en casa y disfrutaremos de ti, y espero que tú también disfrutes de nosotros, de nuestra compañía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Félix y a Joan Carles, bueno, pues que todos sus desvelos para conseguir que yo estuviera aquí. Les he confesado esta mañana que por desgracia había olvidado totalmente que tenía que estar aquí y por eso tengo que irme muy temprano y os voy a pedir disculpas en este sentido, ¿no? Pero tengo otro avión que sale de París a las 6 de la tarde, ¿no? Así es mi vida. En cualquier caso, muchas gracias a Félix y sobre todo a Joan Carles, que se ha comportado como un verdadero padrino para mí, como desconocedor que soy de La Salle. Soy más bien, por decirlo así, hijo de jesuitas y un año de escolapios y he tenido poco contacto con La Salle, ¿no? Bueno, hoy vengo a hablaros de una cosa que espero complemente lo que habéis hecho hasta ahora, que es situar un poco el papel de la tecnología
en una perspectiva más amplia de lo que podríamos denominar los procesos de innovación educativa en el sector escolar a los que estamos asistiendo, digamos, prácticamente en todo el mundo, incluso también en los países en desarrollo. Entonces, me gusta empezar mostrando esta imagen porque de una u otra forma es la acreditación de que apenas sabemos qué puede suceder en los próximos 10 años. Esta es una imagen creada en el siglo XIX para, digamos, conseguir que la gente visualizara cómo cambiaría radicalmente la educación en el siglo XXI. No sé hasta qué punto os sentís, digamos, cercanos a esta imagen. Si queréis hacer un ejercicio un poco más cercano, pensad que lo que todos, creo que todos y todas tenéis ahora en el bolsillo, que es un teléfono con unas capacidades increíbles. Aprovecho para deciros que el procesador que lleva es superior en cuanto a capacidad de procesamiento de datos del que llevó el primer hombre a la Luna, ¿no? Y que ocupaba prácticamente una habitación, ¿no? O sea que fijaros lo que tenéis. Bien, recordad que hace 10 años eso no lo teníais. Entonces es difícil imaginar qué podréis tener en el bolsillo, o como dicen en Black Mirror, en cualquier lugar, ¿verdad? Dentro de los próximos 10 años. Y lo que es más importante, qué tendrán vuestros alumnos y vuestras alumnas y cómo será el mundo en el cual van a vivir y para el cual vosotros tenéis la obligación de educarles, ¿no? Entonces, quizá la primera reflexión con la que me gustaría empezar es esta. Esta es una imagen, no es de ninguna escuela en España, como podéis imaginaros si veis algunas fotografías. Y la pregunta que os hago es, ¿veis algún error en esta imagen? ¿Hay algo que falla? ¿Hay algo que no funciona? Bueno, esta imagen está tomada de una escuela en Helsinki, en Finlandia, que no se puede decir precisamente que sea un país que haga las cosas mal en educación, al menos tal y como las acostumbramos a medir hoy en día, ¿no? ¿Algo que no funcione? ¿No? Más bien yo diría que la mayor parte de nuestras aulas, esto es una escuela, los primeros cursos de primaria, el ciclo medio, son muy parecidas a esta. Y esto es Finlandia. Nosotros, nosotras, somos salidos de entornos como este y no nos ha ido tan mal, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de poner en tela de juicio esto que sabemos que de una u otra forma funciona bien? ¿Sí? Bueno, yo os voy a dar algunos argumentos, ¿de acuerdo? Para que entendáis de una u otra forma cómo los sistemas educativos y las escuelas de título individual están intentando romper este esquema. ¿Y cuál es el papel que la tecnología va a jugar? La idea fundamental es que hoy en día la innovación educativa no es un lujo, sino es un imperativo, se podría decir prácticamente, parafraseando a Kant, un imperativo moral, ¿verdad? Las escuelas de hoy, de países como este, tienen que darse prisa en intentar que sus metodologías, sus procesos de enseñanza y aprendizaje estén más en consonancia con lo que la sociedad y la economía espera hoy. Y vamos a ver qué es lo que espera. En primer lugar, algo que probablemente habréis visto en muchísimas oportunidades. Es una gráfica que refleja, aprovecho para deciros que podéis tomar fotografías, la presentación yo ya la puse a disposición de Félix y de Joan Carles, la podéis reutilizar incluso si queréis en todo o en parte, porque todo lo que hacemos nosotros es Creative Commons, o sea que se puede reutilizar, por tanto, bien. Entonces, esta es una imagen que tal vez algunos conozcáis, que representa lo que ha sucedido en prácticamente 30 años, en uno de los mercados laborales más conocidos, más estudiados, que es el de los Estados Unidos. Y aquí se ve con claridad cómo, digamos, ha habido una evolución muy clara en la demanda de lo que podríamos llamar unas determinadas competencias y cómo otras se han estancado. Vamos a ver si lo sé mostrar bien. Fijaros, si empezamos por la de más abajo, esto tiene que ver con las competencias manuales no rutinarias. Y como veis, en los últimos 30 años, en los Estados Unidos, digamos, la demanda ha seguido creciendo. ¿Qué son este tipo de competencias o qué tipo de profesiones están asociadas a ellas? Muy fácil, os voy a poner un par de ejemplos. Por una parte tenéis todo el mundo de la artesanía, pero por otra tenéis algo que seguro que os afecta también a vosotros. Yo tengo la fortuna de vivir en París, no me quejo,
pero vivo en un apartamento, según la escritura, del año 1780, 9 años antes de la Revolución Francesa. Muy bonito, sí, fantástico, ¿no? Muy bonito de explicar, pero cada 2 por 3 tenemos problemas con los desagües, por ejemplo, o con las conducciones, sobre todo lo que son las partes comunes. ¿Qué pasa cuando uno tiene problemas? Tiene que llamar a un, ¿cómo se llama? Un lampista. Llamamos aquí, ¿sí? No sé si vosotros estáis en estas tesituras también. ¿Os parece que el lampista me llega 1 hora después? 2 horas después. ¿Creéis que la factura es una cosa que yo, digamos, un dinero que yo llevo siempre permanentemente en el bolsillo como para poderle darle directamente? Bueno, pues esto es esto, ¿eh? Cuando tenéis algo que está estropeado en vuestra motocicleta, digamos en vuestro automóvil, esto es esto. Esto sigue subiendo. No es espectacular, pero sigue subiendo. Cada vez más dependemos de una serie de trastos, herramientas, ¿verdad?, que requieren a veces una intervención manual. Y la solución a cada uno de los problemas no está escrita, digamos, en algo que podamos traducir sencillamente todavía en un robot, ¿verdad? Esto lo tenemos en ascenso. Luego tenemos 2 ámbitos que están estancados prácticamente con una cierta tendencia a disminuir, que son, por una parte, lo que serían los trabajos vinculados a las competencias rutinarias manuales. ¿Recordáis la película de Charlotte, Tiempos Modernos? ¿Verdad? Que está dándole... Bueno, pues esto cada vez menos lo vamos a poder ver, desde luego menos en lugares de aquí. El próximo mes, si compráis la revista The Economist, encontraréis un dossier sobre el impacto de la automatización y la robotización en educación, en el que he tenido la fortuna de poder participar, ¿no? Y ahí veréis cómo exactamente lo que vamos a ver en los próximos años no es tanto la desaparición de lugares de trabajo, que va a suceder, como la modificación radical de muchos trabajos. Tal vez empezando por la propia docencia. En cualquier caso, los trabajos rutinarios manuales son los trabajos que con mayor facilidad están siendo sustituidos por robots. No sé cuántos de vosotros tenéis ya un robot que limpia en casa, pero cada vez es más frecuente, digamos, tener que ir con cuidado para no pisar cuando visitas a alguien, no pisar el pequeño robot que tenemos, ¿no? Por tanto, ahí hay una pérdida de lugares de trabajo importante. También es importante lo que está sucediendo igualmente en trabajos que son vinculados a las rutinas cognitivas. Por ejemplo, para ponerlo muy fácil, cuando vais a un supermercado a comprar, cada vez menos tenéis interacción con la persona. Es decir, la persona no tiene que hacer las cuentas y demás, ya le dan, incluso solo tiene que poner el billete que le dais y le sale automáticamente el cambio que os tiene que dar. Pero cada vez más en los supermercados grandes ya no tenemos ni siquiera personas, es decir, llevamos directamente a las colas, a las filas, donde nosotros mismos, ¿verdad?, decidimos en qué orden ponemos los productos y demás, y nos sale la cuenta, ¿no? Y ahora habréis visto recientemente, creo que ha sido esta semana, que ya hay un primer supermercado en el cual ni siquiera hay que poner los productos. Uno entra, se identifica con el teléfono y sale con los productos en la bolsa y automáticamente, nada más salir, recibe un correo electrónico con la factura, lógicamente cargada en la tarjeta, ¿no? Por tanto, digamos, hay trabajos que típicamente eran rutinarios cognitivos, como por ejemplo hacer la cuenta, que ya no está. Pero bueno, hay cosas más complejas. ¿Cuántos de vosotros no os habéis dado cuenta de que las oficinas bancarias están desapareciendo? Están desapareciendo, y ahí había lugares de trabajo que con frecuencia requerían un cierto nivel, ¿verdad?, de educación y de formación. Eso está desapareciendo. ¿Por qué? Porque esas rutinas cognitivas, lo mismo que las manuales las pueden ejercer robots, y no estoy hablando de ciencia ficción, y las rutinas cognitivas las pueden hacer máquinas que tengan sencillamente algoritmos de inteligencia artificial. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está creciendo espectacularmente? La demanda de trabajos donde se exige a las personas que tengan competencias vinculadas precisamente a lo que serían las capacidades cognitivas no rutinarias. En definitiva, no se trata de aplicar lo que pone el libro, sino de crear una solución, ¿verdad?, específica para el contexto de ese mismo problema. Y por tanto, aunque lo esté explicando de una manera, digamos, muy abstracta, se trata en definitiva de lugares de trabajo donde se aprecia la capacidad de resolver problemas, la creatividad,
el ingenio, en definitiva, la capacidad de innovación. Esto puede parecer, digamos, que está muy lejos del trabajador medio en España, pero el problema que tenemos es que, como veis aquí, la demanda de estos lugares está creciendo espectacularmente. Recuerdo que esta gráfica es solo de 30 años, ¿no? Entonces, os haré una pregunta muy simple. Si esta es la evolución, podéis pensar que aquí vamos más despacio, etcétera, pero en definitiva, si esta es la evolución, la pregunta que podemos hacer es, de esto, de todo esto, ¿qué es lo que evaluáis vosotros en los exámenes en las escuelas? ¿Qué es lo que evaluáis? ¿Evaluáis esto? ¿O más bien esto? ¿Sí? Vamos a verlo desde otra perspectiva, viendo cuando les preguntamos a las empresas, en el caso concreto ahora lo veréis, del Reino Unido, qué esperan ellos de las personas que van a contratar, que tienen más que el bachillerato, la respuesta es esta. Muy en consonancia en lo que acabo de decir. Fijaros, el 51% de las empresas espera que esos jóvenes que tienen como mínimo el bachillerato, no necesariamente una carrera universitaria, como mínimo el bachillerato, sean capaces de resolver problemas, tengan iniciativa, etc. Y fijaros lo segundo que piden: trabajo en equipo. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido la experiencia de hacer un examen en equipo? No, yo nunca. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces si no examinamos de esto, ¿cómo generamos esa capacidad? ¿Cómo ayudamos a la gente? Efectivamente, pero claro, tú puedes decir, no, aquí hacemos trabajos en equipo, sí, pero ¿evaluamos nosotros en serio el trabajo en equipo? ¿Damos feedback? Porque en definitiva la evaluación no es solo poner una nota, es decirle a la gente, oye, esto no lo has hecho bien, podrías hacerlo mejor si hicieras esto otro. Si eso no lo evaluamos, ¿cuál es la consonancia que tenemos con esto? Capacidad de comunicación, pensamiento crítico, creatividad, probablemente eso sí que lo vemos, digamos, con más frecuencia en la escuela. Pero lo más demandado, que es esto, no lo vemos en serio. Os voy a poner otro ejemplo. En el sistema español, el examen más importante para un joven que quiere llegar a la universidad son las pruebas de acceso a la universidad. ¿Sí? Vale. ¿En cuántas comunidades en las que trabajáis en el examen se permite que los estudiantes estén conectados a Internet? No. En Dinamarca hace ya 8 años que se permite. Es más, se exige, porque una parte de la prueba de acceso a la universidad tiene que ver con tareas que tiene que realizar conectado a Internet. ¿Por qué? Hombre, porque el mundo del futuro universitario, o del titulado universitario, es un mundo en el que probablemente va a tener frente a sí una pantalla de ordenador y estará conectado. Incluso como ciudadano o ciudadana está permanentemente conectado. ¿Sí? ¿Verdad? Por tanto, tiene que existir una cierta consonancia entre lo que la sociedad y la economía esperan de nosotros y las formas que nuestra enseñanza y aprendizaje está tomando. ¿Sí? Vamos a seguir. Por otra parte, en este tipo de escuela, en esa fotografía que habéis visto, hay algo que parecía claro, ahora os lo parecerá mejor. Y es sencillamente que era una clase muy homogénea. En algunas de las escuelas en que vosotros trabajáis tenéis la fortuna de tener un público, alumnos, muy diverso. Independientemente de si tenéis esa riqueza o no, lo cierto es que esos niños y niñas de hoy van a vivir en un mundo en el cual esa complejidad formará parte del día a día. En definitiva, tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a convivir con personas que tienen otras culturas, otras creencias, y no necesariamente menospreciarlas. Os voy a poner otro ejemplo en este sentido, vivido por mí. Hasta hace aproximadamente 1 año y medio, yo tuve en mi equipo una persona originaria de Myanmar. Un economista que nos ayudaba, bueno, ahora está destinado en Islamabad, o sea que, en fin, quiso ir hacia allí. Una persona que nos ayudaba en todo lo que serían los análisis econométricos de algunos fenómenos educativos, no todos, algunos. O sea, una persona con una formación muy racional, muy de matemático más que de economista, ¿verdad? Y un día me lo encuentro en el pasillo, serían las 9 menos cuarto de la mañana, y aquello que se dice en inglés, bueno, hola, buenos días, ¿cómo estás? Que es una fórmula, ¿no? Muy... O sea, no esperas que el otro te cuente nada, sino más bien él te responda, muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues ese día le vi muy desmejorado
Se llama Nini. Nini. Nini, ¿cómo estás? Mal. Primera vez, ¿no? ¿Y qué te pasa? Bueno, pues que esta noche he ido a ver a mi madre y me la he encontrado muy desmejorada. Me he dado cuenta de que está envejeciendo muy rápidamente y creo que voy a tener que tomar el avión bien pronto porque creo que se está yendo ya. Y claro, esto en París. Y Nini, ¿pero tu madre vive en tu apartamento? No, mi madre está en Myanmar. ¿Y cómo? No, un viaje astral. Bueno, o sea, la primera tendencia, falto de referentes, fue sonreír, por lo menos, ¿no? Por no decir, claro, de pronto me di cuenta que eso era muy importante para él y que en esa experiencia, no sé cómo, pero por lo menos yo diría que él creía haberla vivido y eso formaba parte de su vida, y estoy hablando de un matemático, Entonces, claro, evitar sonreír frente a cosas que no son desconocidas y más bien generar un sentimiento, en este caso, centrado en el dolor que él estaba sufriendo, eso es algo que hay que aprender. Y yo no lo aprendí. En mi mundo eso no existía. Yo no podía imaginarme que a los 50 años de edad alguien me iba a decir, es que ayer hice un viaje astral, y me lo iba a decir en serio. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo quizá extremo, pero que pone en tela de juicio muchas de las asunciones que nosotros tenemos cuando trabajamos también en valores, ¿no? En definitiva, el mundo en el que vivimos nosotros, y más el que van a vivir nuestros alumnos, es un mundo, en definitiva, tremendamente complejo. Tremendamente complejo, que no cuadra con esa imagen que os he mostrado antes. Además, esta complejidad, esta bola del mundo ha quedado un poco achatada, quizás sea el resultado de la presión. Además, esta complejidad se vive en un entorno en el que cada vez más necesitamos que nuestros niños generen no solo lo que podríamos llamar una ciudadanía global, sino una conciencia planetaria también, que tiene mucho que ver con la preocupación, entre otras cosas, por el medio ambiente, ¿verdad? Yo comentaba algo muy desagradable, ¿no? En París el ascenso del agua, del río, debido a las crecidas, está provocando que, disculpad, que las ratas estén prácticamente en toda la ciudad cerca del río, ¿no? O sea, que, por ejemplo, yo acostumbro a pasear por detrás de Notre Dame y que hay un pequeño jardincillo y eso está infestado de ratas, ¿no? Bien, curiosamente, ahora es una época en la que hay muchas visitas escolares en París, que van típicamente a ver los monumentos, con guías de trabajo, etc. Lo que vi el lunes fue la primera vez que vi un grupo de niños y de niñas que tendrían 12 años de edad, que estaban intentando documentar el problema de las ratas en París. Y eso me pareció genial, porque de una u otra forma es realmente salir del aula para tomar conciencia de un problema que es acuciante en la ciudad en la que estás viviendo, ¿verdad? Y tratarlo desde la perspectiva, me pareció a mí, multidisciplinar, es decir, pero además con herramientas, ¿verdad? Intentaban tomar fotos, había unos cuantos que estaban persiguiendo un pequeño ratón más o menos, digamos, pequeño y tal, pero en definitiva su objetivo, como me explicó la profesora, era hacer un poco incluso el recuento en un espacio de los animales que había y, en fin, me pareció un trabajo muy muy serio, ¿verdad? De ciencias naturales y más que eso, porque efectivamente nos hablaba de qué es lo que está sucediendo y la pregunta última es ¿por qué está creciendo el río? ¿Por qué está creciendo el río? Y en definitiva, ¿por qué esto genera un problema en el fondo de sanidad? Por tanto, esto no se puede hacer en un aula como la que has visto en la fotografía. Hablemos ahora de la tecnología y os voy a dar un flash muy rápido. Mirad esta gráfica. Vamos a centrarnos para ir rápido exclusivamente en lo que sería esta línea de aquí. Cuando preguntamos a los trabajadores de los países de la Unión Europea, es decir, los padres y madres de los niños y niñas o jóvenes que tenéis en vuestras escuelas, si la tecnología ha afectado de alguna forma en los últimos 3 años su trabajo, fijaros que un número importante, un porcentaje importante de personas, alrededor del 35%, acredita que su propio trabajo se ha visto afectado por el impacto de la tecnología, es decir, lo que hacen en la vida de cada día. Y esos padres y madres que tenéis en vuestras escuelas no van a esperar
que de una u otra forma la tecnología modifique también lo que está sucediendo en las aulas, si ellos lo sufren en su propia carne, por no hablar ya de lo que ven día a día o no quieren ver, de lo que hacen sus hijos y sus hijas cuando están conectados, ¿verdad? Más bien diría que más que tener nativos digitales en casa, lo que tienen son huérfanos digitales. Bueno, además es importante recordar que las evaluaciones internacionales al estilo de PISA, que vemos reproducida cada 3 años, nos recuerdan la importancia que el desarrollo de las competencias, y no solo de los conocimientos, es decir, las competencias es un piso superior. El problema de las escuelas del siglo XXI es que siguen teniendo que hacer lo que hacían las del siglo XX, que es transmitir conocimiento, pero además tienen que desarrollar competencias sobre la base de la aplicación de esos conocimientos. Todo esto con el mismo paquete, ¿verdad? Y con el mismo salario para los docentes, lo cual es de una enorme complejidad. Entonces, daros cuenta de que por una parte tenemos PISA, en fin, es una alegoría, se entiende, ¿no? Por una parte tenemos PISA, que nos está marcando cuál es la importancia que hay que conceder a las competencias científicas, matemáticas y de lengua, y falta de instrumentos técnicos. No nos dice nada de lo que probablemente sea lo más importante en la vida de los alumnos. Y por otra parte tenemos un contexto en el que, no sé si todos os acordáis de esto era la moneda que teníamos hasta el año 2000, las pesetas, ¿no? Donde cada vez más hay menos dinero puesto a disposición de la educación. Y sobre todo, lo que es más preocupante, hay lo que denominamos la permanente sospecha de que la gente que trabajamos en el sector de educación nos fundimos el dinero. Es decir, no somos capaces de acreditar cómo utilizamos el dinero que nos dan. Se funde. Es como un pozo sin fondo. Es más, el mantra que vamos repitiendo es: hay que invertir más en educación, más y más. Y cuando nos dicen, bueno, pero acrediten los resultados. No, eso no se puede hacer, porque lo más importante en la vida no se puede medir. Bueno, está bien. Sí, yo creo que, francamente, que hay mucha razón en este dicho, ¿no? Que lo más importante en la vida quizá no se puede medir. Pero también es verdad que, empezando por las propias escuelas y por las propias aulas, tendríamos que ser capaces de hacer algo más de esfuerzo para acreditar cuál es la ganancia que el paso por nuestras instituciones está consiguiendo los alumnos. ¿Sí? No podemos seguir viviendo en la impunidad del siglo XIX, donde lo importante es que el niño entrara en el aula y tuviera un asiento, y ya está. Y mágicamente el niño aprendía. No, ahora estamos en el siglo XXI. Y tenemos que poder acreditar que los niños y las niñas desarrollen las competencias que nosotros en nuestro proyecto educativo creemos que deben desarrollar. No solo los conocimientos, pero también los conocimientos. ¿Sí? Bien. Además, y ya termino con esto, la innovación educativa, dejando de lado todos estos elementos que son elementos contextuales, es por encima de todo una exigencia moral que tenemos con respecto a ellos. Si nosotros sabemos desde el punto de vista de las ciencias cognitivas, si nosotros sabemos desde el punto de vista incluso de la psicología básica que aprendimos cuando estudiamos magisterio o nos preparábamos para ser profesores, que es muy importante motivar a los alumnos, que es muy importante que el epicentro de la actividad del aula sea el alumno, en fin, tenemos un imperativo profesional para hacer todo lo posible para que los procesos de enseñanza y aprendizaje les tomen en consideración. En definitiva, partir de ellos. Es una exigencia pedagógica. Y eso explica por qué hablamos de innovación educativa prácticamente desde el siglo XIX. Prácticamente desde el siglo XIX. Hasta aquí lo que podríamos denominar la justificación. Ahora vamos a intentar hacer un viaje rápido por lo que serían las respuestas a este imperativo de la innovación. ¿Hacia dónde están convergiendo los sistemas escolares en el mundo? ¿Sí? ¿Cuáles son las tendencias que están emergiendo? Bueno, como os podéis imaginar, hay de todo. ¿Sí? Cuando yo viajo a un país, cualquiera que sea el país al que voy, siempre hay una escuela que el ministro o la ministra de Educación quiere que visite. Y es la escuela que personifica la innovación educativa en aquel país. El problema es que no hay innovación sistémica. No sé si me explico. Es decir, que hay siempre una escuela, o dentro de una escuela hay un aula, o hay un profesor o una profesora que es el innovador. Y ese es el que enseñamos, ¿verdad? Este es el innovador. ¿Cómo hacer para que el sistema en su conjunto se desarrolle?
Bien, hasta ahí no puedo llegar. Yo puedo hacer una lectura basada en mi propia experiencia y en lo que nosotros vemos desde el faro, por decirlo así, de la UNESCO, que intenta sintetizar de una manera muy personal esas tendencias de innovación. Y eso es lo que voy a hacer. Pero, por favor, esto no está escrito, digamos, sobre piedra, ¿eh? Es decir, esto es una lectura muy personal. Vamos con el primer grupo de innovaciones. Como podéis esperar, lo que es más evidente es que el currículum se está transformando. Y hoy en día son muchos los países que están, de una u otra forma, reformando los programas de estudios. Y esto lo vemos con varias líneas de trabajo distintas. Yo voy a ir un poco rápido, pues luego queréis que podamos tener más tiempo para interacción, ¿no? La primera idea clara es que los currícula en algunos países vienen impuestos desde arriba, en otros países vienen desde abajo. En Finlandia, por ejemplo, para seguir el ejemplo, el currículum es una combinación de las decisiones que toman las municipalidades con las decisiones que toma el equipo escolar. En Estados Unidos, todavía hoy, la mayor parte de las escuelas no tienen ningún tipo de orientación clara con respecto al currículum y pueden hacer lo que buenamente creen que deben hacer. En otros países, podéis pensar, por ejemplo, en Francia, hay una serie de elementos del currículum que vienen dictados desde arriba, pero cada vez con más frecuencia existe una tendencia a la autonomía de la institución, es decir, que cada institución modela el currículum, ¿no? Lo que parece claro es que en todas partes se adopta el tema de las competencias transversales como, digamos, un eje vertebrador del currículum. Esto no tendría mayor importancia porque puedes decir, bueno, esto lo que hacen es que lo ponen en los documentos y siguen haciendo lo que han hecho toda la vida, ¿no? Si vamos a poner en el documento que esto es transversal y tal y cual, pero luego tenemos clase de matemáticas, clase de lengua y los horarios, y a mí que no me lo toquen, ¿sí? No, aquí el tema es que hay una serie de países, empezando por ejemplo por Finlandia, Estonia, Singapur, donde la configuración del currículum ya ha dejado de estar centrada en el concepto de asignatura y está centrada más bien en algo, los que seáis pedagogos os parecerá una vieja idea, ¿verdad? Que es lo que llamamos el centro de interés. ¿Os acordáis de Crowley, por ejemplo, ¿no? Entonces, los alumnos, singularmente en lo que sería la educación secundaria, en lugar de tener asignaturas, tienen días destinados a centros de interés, como podría ser, por ejemplo, el tema de la crecida del agua en una ciudad y su impacto o la manera de medirlo, etcétera, que puedes combinar distintos elementos, incluso si me apuras, también elementos de las ciencias sociales. Bien, esto está sucediendo, ¿verdad? Y si buscáis por internet podréis tener el detalle de cuál es la configuración actual del currículum de Finlandia. Hay que reconocer la valentía de esta gente, ¿no? Porque estando muy arriba en las evaluaciones internacionales, hacer un cambio tan importante significa que ellos toman las decisiones no en función de los rankings, sino de lo que ellos creen que conviene a sus alumnos y en definitiva a la sociedad finlandesa. Por tanto, primer elemento, muy en línea con esas demandas que habéis visto al principio que hacían, por ejemplo, las empresas en el Reino Unido. Segundo elemento, las competencias digitales, ¿sí? Ahora en Francia el gobierno Macron tiene en la cabeza de prohibir, literalmente prohibir, que los alumnos puedan entrar en las escuelas con un teléfono celular, ¿sí? O sea, hay incluso una policía que se va a preocupar de esto. Yo conozco varias experiencias de otros países donde más bien lo que se hace es una aproximación más racional. Se dice, bueno, a ver, si yo como profesional, cuando vosotros que sois de un equipo directivo, convocáis una reunión, por ejemplo, con vuestro claustro y os empieza a sonar el teléfono, francamente, digamos, es una falta de respeto, ¿verdad? Y lo que seguro que no vais a hacer es sacar el teléfono y mirar, a ver un momento que me está llamando. No, lo que vais a hacer es desconectarlo, ¿verdad? Bueno, eso hay que aprenderlo. Bueno, digo yo, eso es lo que probablemente... Y a veces me ha pasado a mí, ya no me pasa, me ha pasado a mí que estoy así charlando y de pronto, ¡pling!, me suena el teléfono. A mí mismo, O sea que a veces uno, en fin, puede predicar, pero tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Bien, prohibir los celulares no es la solución. La solución es ayudar a los alumnos a desarrollar las competencias que les permitan gestionar el uso de los celulares. Porque, oigan, cuando salen del aula, que ya no está prohibido, lo primero que hacen es conectarse, ¿no?
Entonces, el problema no es prohibirlo, el problema es cómo les enseñamos a vivir en un mundo en el que la conectividad y el teléfono es tan importante para ellos. Esto está más en línea, por ejemplo, con lo que hacen los italianos, perdón, que acaban de lanzar ahora un decálogo sobre la utilización racional de los celulares y en general de la tecnología que llevan los alumnos, ¿sí?, que traen los alumnos, tanto por tabletas y demás, en el aula. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que es inevitable es pensar que las escuelas, nos guste o no, tenemos la obligación de desarrollar esas competencias digitales, porque si no lo hacemos nosotros, por desgracia, no lo hace nada. El argumento de, uy, es que yo no sé cómo va esto, ellos saben más que yo, es totalmente falso. Ellos pueden conocer algunas aplicaciones mejor que nosotros, por ejemplo, seguro que tienen todos el máster en Facebook, ¿de acuerdo? Y eso no es algo que yo utilice con mucha frecuencia, pero eso no nos exime a nosotros de explicarles y desarrollar correctamente una actitud que les ponga de manifiesto cuáles son los riesgos, por ejemplo, del plagiarismo, cuáles son los temas vinculados a la privacidad, etc. Hay que enseñarles a vivir en el mundo en el que viven. Si no lo hacemos nosotros, dad por seguro, las familias no lo hacen. Por tanto, esto no es, para mi juicio, una buena estrategia. Tercer elemento, cada vez muy controvertido, cada vez se presta más atención a lo que sería la ciencia, en las siglas de inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Esto en los países que tienen verdaderamente, que consideran que su futuro en términos laborales y económicos pasa precisamente por la innovación tecnológica, van arrinconando otros elementos del currículum, por ejemplo los vinculados a las ciencias sociales y humanidades, para dar mayor énfasis precisamente a estos elementos, ¿no? Esto es tradicional en países como por ejemplo Estados Unidos, y lo es menos por otra parte en Canadá. Lógicamente, que yo acredite que esto está pasando no significa que yo esté necesariamente de acuerdo, ¿verdad? Pero es importante, digamos, darse cuenta de que el mundo apunta a que lo que el mercado laboral cada vez valorará más está vinculado precisamente con esto. Volveremos sobre esta cuestión. Último elemento, también relativamente innovador y que quizá ya está pasando en algunas de vuestras escuelas. Por cierto, Félix me ha regalado, lo tengo aquí, un llavero realizado con una impresora 3D. Luego volveremos sobre esto, pero lo cierto es que lo que es innovador, a mi juicio, es que todo lo vinculado con el coding, la programación y también la robótica, ya no es que esté en las asignaturas de secundaria, es que está también en primaria y en algunos países está empezando a estar presente ya como un juego en lo que sería la educación preescolar o la educación infantil, como lo llamáis aquí, ¿verdad? No tanto porque estemos o las personas o los países estén convencidos de que hay que preparar futuros programadores, sino más bien porque, como se hacía típicamente cuando yo era un estudiante en la universidad, se considera que los procesos racionales, la lógica matemática en mi caso, los procesos racionales tienen un papel muy importante en la formación del individuo desde el punto de vista de la aproximación racional a la resolución de problemas y por tanto hacerlo, digamos, desarrollar esa aproximación racional en un entorno en el que el niño o la niña está pensando que lo que está haciendo es jugar, pues me parece extremadamente interesante. Claro, esto se hace al coste de sacar del currículum otras actividades. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el currículum. No creo que esto os haya sorprendido y probablemente de una u otra forma, digamos, ya lo estáis viviendo. Vamos ahora a lo que es más complejo y más difícil de ver, que son los cambios en, digamos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aquí hay algunas ideas que me parecen claves también. El primero es que, sobre todo a partir de los 12 años de edad, el aprendizaje basado, no sé cómo lo llamáis aquí, en proyectos o en problemas, según, ¿verdad?, se está convirtiendo en el nuevo estándar. ¿Sí? Si ponéis esto en relación con el comentario que hice anteriormente sobre la progresiva desaparición del concepto de asignatura, os daréis cuenta por qué muchas escuelas, creo que también en España y ciertamente en Cataluña, digamos, ponen como bandera metodológica precisamente una aproximación pedagógica basada en el aprendizaje centrado en los proyectos o en los problemas. Indudablemente, lo veréis enseguida, este tipo de aprendizaje que está más centrado en el hacer, ¿verdad?, en el hacer,
que presupone que los conocimientos ya los tienes, que no sencillamente en el estar sentado, es mucho más consonante con el prototipo de estudiante y luego de graduado que probablemente nuestra sociedad y nuestra economía exige. Por tanto, se está convirtiendo de facto en un nuevo estándar. Y si en vuestras escuelas en secundaria no tenéis nada que remotamente parezca vinculado al aprendizaje basado en proyectos, tenéis que estar preparados a tener una justificación pedagógica muy clara, porque os vais a quedar solos, en poco tiempo. Bien. Segundo elemento. Puede parecer en contradicción con lo anterior, pero es una evidencia, por una parte, científica y por otra también una evidencia basada en lo que sería el análisis de los resultados en términos de desarrollo de competencias, ¿no? La personalización del aprendizaje, que es un elemento en el cual la tecnología nos puede ayudar mucho, se está convirtiendo también en una solución cada vez más implantada. Esto se consigue de distintas maneras y es verdad que la tecnología nos puede ayudar, pero hay a veces soluciones mucho más ingeniosas y más conservadoras, ¿no? Por ejemplo, lo veremos enseguida al final de la charla, aunque ya me voy a acercar. Cuando vosotros, como directivos, pensáis en el contrato laboral, no en términos de salario y demás, las especificaciones, los términos de referencia de un profesor o de una profesora, probablemente tendáis a pensar en el número de horas que tiene que pasar. Yo le llamaba en mi época de pizarra, no sé si se llama así, es decir, frente al grupo clase, ¿no? Y le ponéis frente a 20, 25, 30, bueno. En algunos países las especificaciones, los términos de referencia de lo que el docente tiene que hacer, incluyen también horas de tutorización individual, significativa. No aquello de decir, ven a mi despacho que vamos a hablar, sino vamos a quedar una hora tú y yo, porque el tema de las ecuaciones de segundo grado no lo llevas bien. Y es mi obligación, digamos, garantizarte mayores oportunidades para que realmente seas autónomo en lo que sería la aplicación de las reglas que rigen la resolución de ecuaciones de segundo grado. Esto se ve en Singapur, Finlandia, Canadá, donde veis que un docente tiene, vamos a suponer, si tiene unas 15 horas de clase de pizarra frente al gran grupo, y luego resulta que hay determinadas actividades que otro docente va a tomar, no con un grupo de 25, sino con un grupo de 50, precisamente para facilitar que este otro docente, ¿verdad?, quede liberado y pueda interactuar en lengua, en matemáticas. Esto es fundamentalmente lo que serían las materias más instrumentales que se hacen. Por tanto, existen fórmulas que no pasan necesariamente por la tecnología, pero que permiten, digamos, dar cuenta de la enorme diversidad de perfiles de estudiantes que tenemos en el aula. Y son formas de gestión que quizá a nosotros administrativamente nos parezcan muy complejas, pero la verdad es que se están imponiendo, porque la prueba es que los países que van en la cabeza de PISA son todos países donde estas estructuras de individualización, sobre todo de detección de las dificultades tempranas, no estoy hablando de necesidades educativas especiales, sino de detección de dificultades tempranas en materias instrumentales, tiene una respuesta inmediata por parte de la escuela. Para que os hagáis una idea, en Finlandia se ha acreditado que aproximadamente el 43% de todos los alumnos de secundaria en algún momento van a requerir una intervención individualizada. Por tanto, no estamos hablando típicamente de ese 10% de alumnos que, por razones cognitivas, conductuales, no sigue el ritmo, sino que estamos hablando de que todos en un momento dado podemos tener una dificultad de aprendizaje, por lo menos casi uno de cada dos, ¿verdad? Por tanto, segundo elemento, personalización, reflexionar. ¿Está eso en vuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje? Si no lo está, tenéis una justificación que no sea administrativa para que no lo esté. Estas son las dos grandes, digamos, líneas de trabajo. Ahora vamos a ver qué nos puede ayudar a hacer la tecnología, ¿sí? Bueno, la tecnología, la adopción de la tecnología en un aula no es sinónimo de innovación. Para nada. Y lo vais a ver enseguida. La tecnología es una ventana de oportunidad que el siglo XXI nos ofrece para desarrollar nuestros proyectos pedagógicos. Sí, podría muy bien ser, lo vais a ver con ejemplos, podría muy bien ser que si vosotros decidís
avanzar en la personalización o en la individualización del aprendizaje, una solución tecnológica, por ejemplo una plataforma, os puede ayudar. Si deseáis avanzar en el terreno de la enseñanza basada en problemas, podría ser que la tecnología os pudiera ayudar. Es una ventana de oportunidad, pero que desgraciadamente puede ser tan mal utilizada como el bolígrafo, ¿sí? El bolígrafo se puede utilizar en clase para copiar, para escribir insultos, ¿verdad? Y no necesariamente para escribir poesía. Vamos a verlo con ejemplos. Primera idea que creo que es muy clara, fijaros en esta imagen. No es muy distinta de esta, ¿sí? Yo todavía viví un año en la escuela, en un pueblo, con esto. Bueno, en realidad era tiza, era tiza. Yo lo vi todavía, Ahora todos, en el aula o fuera de ella, viven con esto. Pero claro, la tecnología en sí no es el problema. El problema es qué hacemos con ella. Por eso nos deben sorprender esas investigaciones que os dicen la inversión en tecnología no se traduce en mejores resultados. Como dicen los jóvenes, ¿perdona? Será lo que haces con la tecnología lo que cambia o no los resultados que obtienes. Vamos a verlo. Vamos a verlo desde una distinta perspectiva. 3 elementos clave. El primero, que os pueden ayudar como equipos directivos a reflexionar sobre el papel de la tecnología. Mirad, el contenido cultural que consumen vuestros alumnos es 100% digital. Entonces, una primera aproximación que puede hacer un centro educativo que no es especialmente proclive al uso de la tecnología es pensar hasta qué punto puede beneficiarse de la existencia de contenido digital. No solo para el consumo pasivo, sino también, más interesante, para lo que sería la realización de ejercicios, pruebas, problemas. El contenido es tremendamente importante. Pensar qué es lo que estáis haciendo, si lo tenéis, y de nuevo, si no lo tenéis, bueno, ¿cuál es la justificación? Segundo elemento, vosotros os gastáis una parte significativa de vuestro salario, como yo, en tener un smartphone, que vale, perdón que utilice el lenguaje, una pasta. Vale, una pasta. Yo que viajo con frecuencia a África, me doy cuenta de que alrededor del 70% de los profes de secundaria en África, en zonas urbanas, tienen un smartphone. Probablemente no será un iPhone, es un smartphone chino, ¿verdad? Y no vale, no sé qué valen ahora, 900 euros o por ahí, o realmente valga 60 o 70. Pero en proporción a su salario, es una pasta, Es una pasta. Y la gente tiene que hacer verdaderos esfuerzos. ¿Por qué se lo compra un docente africano? Bueno, porque será que le ve muchas ventajas como individuo, ¿verdad?, en tener esa conectividad. Y sin embargo, no somos capaces de ver esas ventajas en la utilización de ese dispositivo en el aula. ¿Cuál es el problema? El problema es que no encontramos aplicaciones cuya curva de aprendizaje nos sea compensada por los beneficios que obtenemos en términos de resultados de aprendizaje. Vosotros tenéis un teléfono inteligente y hacéis esa inversión porque esperáis ser más eficientes en lo que sea que hagáis, informaros, comunicaros, etc. Bien, tenemos que hacer la reflexión sobre qué tipo de aplicaciones que existen en el mercado nos pueden ayudar a ser más eficientes. Luego os mostraré algunas, pero existen. Existen. De hecho, los alumnos conocen algunas que nosotros, digamos, como si fuéramos avestruces, nos hacemos como que no existen. Cuando les preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son las 3 razones fundamentales que llevaron a la Revolución Francesa? ¿Qué hace un chaval de 15 años de edad? Bueno, no hace falta que os lo diga, lo sabéis perfectamente, ¿no? Pero nosotros seguimos preguntando esto, ¿no? En lugar quizá de preguntar, ¿cuáles son las diferencias entre las causas que llevaron a la Revolución Francesa y las de la Revolución Americana? Ah, amigo, eso quizá no está en la Wikipedia de primeras, pero si lo utilizáis, el año que viene estará en algún lugar colgado por ahí. O sea que hemos de jugar un poco pedagógicamente, siendo conscientes de las armas que nos tienen, que son muy potentes. Y tenemos que pensar también qué tipo de aplicaciones me podrían permitir a mí ser más eficientes. Y las hay. ¿Veis? No estoy hablando de transformación pedagógica, estoy hablando sencillamente de ver qué aplicaciones me pueden ayudar como docente o como directivo. Y en último extremo, el elemento que combina las ventajas de uno y otro es la plataforma. No lo sé, pero pensaría que en todas vuestras escuelas tenéis una plataforma. Me da igual que sea open source o que sea de pago, es igual. Pero realmente, ahora la pregunta no es si tenéis la plataforma, la pregunta es ¿para qué la utilizáis?
¿verdad? ¿Y qué rendimiento le sacáis? Ese es el tema. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Lo he hablado, digamos, anteriormente. El contenido seguirá en la escuela. Por mucho que hablemos de las competencias, el contenido es el rey. ¿Sí? Las cosas que, el contenido que no se transmite en la escuela, o se aprende mal, o se aprende de una manera muy informal y poco estructurada. Por tanto, el contenido sigue siendo el rey. Es bueno que podamos utilizar las armas que forman parte del contexto en el que viven los alumnos. Y en ese contexto, lógicamente, el contenido digital pues tiene un plus, que además os permite hacer cosas distintas. Estoy seguro de que tenéis muchísimas propuestas de las editoriales y vosotros tenéis la capacidad profesional para juzgarlas. Y en algunos casos, incluso vosotros mismos, que yo creo que es, digamos, la actitud adecuada, debéis ser capaces de desarrollar, de componer, que eso es lo que permite ahora la tecnología, crear vuestro propio libro de texto, a partir de recursos que distintas fuentes os pueden ofrecer. Esto es lo que está sucediendo. Cuando hace 20 años hice un estudio sobre el profesorado, no, 15 años, sí, más o menos, sobre el profesorado en Cataluña, tuve que hacer muchas entrevistas a profesores, maestros y maestras de primaria. Y generalmente ya era difícil conseguir que me dieran una hora, porque ya sabéis cómo es la vida de un profe de primaria, ¿no? Y generalmente cuando lo conseguía, teníamos la reunión en la sala de profesores. Entonces me di cuenta, 15 años atrás, que la tecnología que más se utilizaba en las escuelas primarias era la fotocopiadora. Bueno, quizás todavía, no lo sé, quizás ahora no, se imprimen las cosas, ¿no? Pero es verdad, era imposible mantener una conversación porque cada 2 por 3 venía un profesor, una profesora, hacía fotocopias y aquello, un ruido que hace, bueno, ya lo sabéis, ¿no? En fin, probablemente ahora tenemos mejores tecnologías que la simple fotocopiadora, pero me di cuenta de que muchos docentes recortaban y pegaban y tal. Bueno, esto quizá lo podemos hacer ahora de una manera mejor y con más riqueza de recursos, ¿verdad? Con menos limitaciones. Lo dejo aquí para hablar luego más tarde. Segundo elemento, las aplicaciones nos ayudan a optimizar procesos y en este sentido quizá valga la pena hacer un pequeño repasito de 2 o 3 que quizás no conocéis, pero que os pueden ayudar. Por ejemplo, no sé cómo hacéis cuando convocáis una reunión de familias. Típicamente en primaria, cuando yo los tenía pequeños, me mandaban una nota con la agenda. No sé si esto se hace todavía. Sí. Bueno, es un desastre. Sobre todo ahora donde en algunos países alrededor, no en primaria, pero sí en secundaria, el 70% de los niños ya no tienen el padre y la madre viviendo juntos, sino que tienen el padre y la esposa del padre, y luego tienen por otra parte la madre y el esposo de la madre, viviendo en lugares distintos. Entonces, ¿cómo haces? Si al niño le toca bueno, en fin, no hace falta que os lo explique, ¿lo entendéis bien? Claro, tenemos desde hace años aplicaciones que nos permiten efectivamente no solo mandar la invitación, sino además tener la certeza de si lo han visto los dos, padre y madre, y si piensan asistir. Lo cual es un punto de presión adicional que no está nada mal. En fin, yo no quiero ponerme en vuestros asuntos, ¿no? Pero claro, cuando uno recibe una cosa por vía del teléfono, vas a asistir y tal y cual. En fin, es solo un ejemplo de cómo, gracias a una aplicación muy estúpida, podemos conseguir un valor añadido. Además, es gratuita. ¿Sí? Otro ejemplo, podemos conseguir mayor calidad de procesos. Mirad, esto es lo que sucede típicamente cuando uno está intentando hacer una redacción en una lengua que no es la suya y el profe o la profe le hace correcciones. Esto es lo que hemos vivido todos, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que es, horas y horas y tal. ¿Qué tal si lo pudiéramos hacer directamente hablando al fichero que nos ha mandado el estudiante y diciéndole, oye, mira, esto no está bien por esto, por otro? Mucho más rico que tener exclusivamente, ¿verdad?, tachaduras y demás. Le hablas, le estás hablando al propio alumno, que oye tu voz, no la de un robot, tu voz que le dice, oye Paco, esto podrías haberlo hecho de esta otra manera, o date cuenta, aquí. Y tú confortablemente con tus pantuflas, sentado en el sofá, mientras le hablas a tu tableta, incluso a tu teléfono. De nuevo, es gratuita. En definitiva, encontraríamos muchísimos ejemplos de esto, ¿verdad?, que lo único que demuestran es que uno no aprecia aquello que no conoce. Y probablemente tenemos que preocuparnos también como profesionales de estar un poco al día de lo que está pasando en este mundillo, ¿verdad? Porque alguna de las cosas que están emergiendo tal vez se convierta en una oportunidad para ser, en definitiva, más eficientes. En este contexto, la plataforma se convierte en un elemento agregador.
Y ahí tenéis desde facilidad para comunicar con las familias, posibilidad de que las familias vean lo que están haciendo sus hijos, en qué proceso, en qué momento están. En definitiva, yo creo que hoy en día una plataforma permite realmente realizar mucho más allá de lo que era posible hasta 15 años atrás, ese ideal de un proyecto educativo en el que la escuela no se limita a un horario, sino que persiste más allá del horario de las clases, ¿no? Esto nos va a llevar muy lejos, probablemente. Aquí tenéis elementos que están vinculados a la aplicación de la inteligencia artificial al uso de esas plataformas. O sea, probablemente, en lo que yo tengo visto en España, la mayor parte de las escuelas utilizan la plataforma como un mecanismo de circulación de documentos, ¿no? De trabajos, de reuniones, los alumnos cargan y yo devuelvo las correcciones, más o menos es esto. Claro, cuando se utilizan a un nivel superior, es decir, cuando los alumnos son capaces, por ejemplo, de realizar actividades dentro de la plataforma y eso queda registrado, podemos tener una capacidad de inteligencia que nos prevenga, por ejemplo, de cuáles son los alumnos que se están desenganchando, cuáles no están siguiendo. Daros cuenta que esto, la tecnología lo hace por nosotros, pero claro, la carga de trabajo que esto supone para el docente es enorme. Porque de pronto esto te recuerda que no tienes un grupo de 20, sino que tienes 20 individuos, que es muy distinto. ¿Sí? Esto es lo que te hace, por tanto, inevitablemente, quizá no mañana, pero en un horizonte a medio plazo, los términos de referencia de lo que es ser docente van a cambiar. Aquí tenéis un ejemplo, no sé si se oye. ¿Sí? No. Se oye aquí, pero no se oye ahí. Bueno, en definitiva, os lo cuento yo y así vamos más rápido, ¿sabéis? En definitiva, esto es lo que nos está demostrando, este vídeo lo que nos está mostrando es precisamente cuál es el comportamiento de esas plataformas. Bueno, es igual. Ahora. No. No te preocupes, dale. Se oye aquí, pero no se oye. La salud de está aquí. Ah, no. No, es igual, no te preocupes. No pasa nada. Le doy que siga. En definitiva, ya veis que la tecnología también falla, pero lo importante es que podamos continuar con ese discurso, ¿no? El vídeo, que luego lo podréis visualizar directamente vosotros, muestra cuál es el funcionamiento interno de este tipo de plataformas que aplican la inteligencia artificial y muestra también los resultados. Por ejemplo, sobre todo cuando estáis en enseñanza secundaria, es muy importante darse cuenta de cuáles son lo más pronto que sea posible, cuáles son los alumnos que están progresivamente desenganchándose. ¿De acuerdo? Para poder precisamente intervenir. Y esa es la enorme ventaja de este tipo de plataformas y al mismo tiempo, digamos, el enorme riesgo que cierne sobre los docentes, ¿no? En definitiva, que hace evidente esa individualidad. Entonces, de innovaciones reales basadas en la tecnología, reales quiero decir que estén adoptadas, digamos, mayoritariamente, tenemos muy pocas. La más clásica, que seguro que la conocéis todos, es lo que se denomina la clase invertida. La idea un poco de que el alumno, digamos, puede ver en su casa, gracias a vídeos de YouTube, por ejemplo, que tú misma podrías grabar, puede ver todas las veces que quiera tu explicación, a lo sumo de 20 minutos de duración, y de esa forma liberamos el tiempo en el aula de esa función de transmisión. ¿Sí? Y en cambio en el aula, y eso explica por qué funciona tan bien, por ejemplo, en ciencias, en el aula podemos dedicarnos más bien al desarrollo de problemas, a la realización de experimentos. ¿Por qué? Porque supuestamente la teoría ya la tenemos en otro lugar. En definitiva, no tienen por qué tener en el aula un busto parlante cuando en realidad lo pueden tener en YouTube y verlo tantas veces como sea necesario. Ahora sí, pensad que la duración de un vídeo que un joven de 15 años de edad puede resistir en YouTube no es
50 minutos, y menos si solo os vea el gusto vuestro charlando, o sea que si ve otras cosas sería distinto, ¿no? Esto es realmente digamos, algo que se ha desarrollado con mucha rapidez y realmente vale la pena explorar. Ahora veréis un vídeo, no es igual porque no tiene sonido, un vídeo que recoge las enormes ventajas que tecnologías que existen desde hace 5 años podrían permitir para conseguir que lo que sería el equivalente al primero o segundo de eso, los alumnos puedan trabajar en lo que sería aprendizaje centrado en problemas, ¿no? No os preocupéis, el vídeo tiene musiquilla, por decirlo así, pero no tiene lengua, ¿no? Entonces, me va muy bien que no tenga sonido porque os puedo relatar algunas de las cosas que veis desde el punto de vista pedagógico. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con lo que sería, digamos, el aprendizaje basado en proyectos. Y ahí tenéis el caso en el que la alumna decide exactamente cuál es la tarea que va a desarrollar. Ahí tenéis el profesor, esto sí que lo vemos en todas partes, utilizando la tecnología para presentar. Probablemente no es así como lo hacemos, pero en definitiva, si lo quisiéramos hacer, se puede hacer. Todo el proyecto gira alrededor de la construcción de un pequeño puente, ¿no? Aquí tenéis otro elemento importante, que es que la alumna puede continuar en casa trabajando porque todo está en la red y tiene la fortuna de tener a un padre, suponemos, ¿verdad?, que se preocupa de estar con ella y de acompañarla. De nuevo en clase veréis lo que está sucediendo. Él ahora acaba de realizar un test y lo que va a pedir es una entrevista. Muchas gracias. Va a pedir una entrevista de muchas gracias. Y antes, como no sabe cómo hacerlo y el docente se ha dado cuenta gracias a su tableta, se acerca y le acompaña. Ahora está haciendo una entrevista con un ingeniero, supuestamente, que le explica por qué su idea de puente no termina de funcionar muy bien. Ahí tenéis la simulación. Y él explica qué es lo que falla. ¿Por qué se hunde? ¿Y qué le falta? Le falta una pequeña pieza. Y ahora veréis algo que yo sé, porque Félix me lo ha contado, que tenéis por lo menos en algunos centros. Ella construye la pieza, la manda a la nube, ahí la tenéis convertida en una pieza en 3D, esto no tiene mayor interés, y esto es lo que tenéis, ¿sí o no? Una impresora en 3D que permite, lógicamente, que se construya esa pieza y que se aplique sobre el prototipo que están desarrollando, ¿no? Ahora vais a ver a dónde nos lleva esto, a un momento de prueba. O sea, fijaros hasta qué punto la tecnología está interactuando con el mundo real. O sea, hay un prototipo, ¿no? Y ahí veis como algunos equipos fallan, otros aguantan, y ahí está. Muy bien. Bueno, en definitiva esta es la historia, ¿verdad? Es decir, la idea de que, fijaros que detrás de todo esto no es la espectacularidad de la tecnología, porque insisto, esto hace más de 5 años que lo podéis comprar y algunas de esas cosas las tenéis, probablemente, digamos, más desarrolladas, sino los conceptos pedagógicos que hay detrás. Aprendizaje basado en problemas, personalización, un docente que está todo el día sonriendo, que eso no sé muy bien cómo se hace, ¿verdad? Todo el día sonriendo y pendiente de las necesidades de cada alumno, gracias a la información que le va dando la tableta. Este hombre tiene que terminar agotado al final del día, ¿eh? Tiene que terminar agotado. Pero ya veis cómo la tecnología no es la innovación, sino es la ventana que nos permite desarrollar esa innovación. Y ahora vamos ya al final. Bueno, ¿cómo nos movemos? Esa es la pregunta que me hacían Félix y Joan Carles. ¿Cómo avanzamos? Bien, aquí hay elementos que son, digamos, inevitables, ¿no? O sea, el cambio no vendrá solo. El cambio viene y acontece en aquellos centros donde, sobre todo, existe no una dirección escolar fuerte, sino ahora cada vez más, lo decimos, utilizamos la expresión, un liderazgo pedagógico cualificado, ¿no? Aquí os muestro el ejemplo tomado por mí de una docente de ciencias en una escuela en Singapur, para que veáis que otros mundos son posibles, ¿no? Fijaros en los distintos colores. El rojo simboliza, estoy hablando de secundaria, ¿eh? El rojo simboliza el número de horas de clase de pizarra que esta profesora da.
¿verdad? No sé, naranja son las actividades que se realizan en gran grupo, ¿sí? Y el rojo, muy importante, son las actividades que tienen que ver, perdón, lo estoy explicando mal, el rojo es el que sería la enseñanza, el verde es lo que sería verdaderamente las oportunidades de trabajo y de desarrollo profesional. O sea que prácticamente un tercio del tiempo de un docente, la gráfica no contiene lo que sucede el sábado, aunque el sábado también hay actividad. Un tercio del tiempo del docente no tiene que ver con el contacto directo de los alumnos, sino que tiene que ver con el trabajo interno con otros docentes, ¿verdad?, incluyendo lo que sería el desarrollo de las propias competencias profesionales. Una parte de ese tiempo es tiempo que esta docente va a invertir visitando el aula de otros compañeros y compañeras y construyendo con ellos, ¿verdad?, cómo mejorar esas prácticas. Por ejemplo, ¿verdad?, si realmente no construimos unos horarios, no quiero que esto se convierta en una reivindicación porque Félix me va a cortar la cabeza, ¿no? No quiero que esto se convierta, no estoy hablando de una reivindicación laboral, lo que estoy hablando es de una forma de construir nuestro trabajo que nos dé realmente las oportunidades que necesitamos para crecer profesionalmente. Si yo no tengo tiempo en mi contrato para visitar el aula de otro, no puedo dar ese feedback. Quizás no lo tenga que hacer yo, me diréis, bueno, hay alguien que lo hace. ¿Sí? Segundo elemento, cada vez más hablamos de liderazgo pedagógico. ¿Y eso qué significa? Significa que una parte muy importante del trabajo de los directivos escolares no tiene que ver en la compra, la identificación de la mejor oferta, la compra de la tecnología y la instalación, que, como decimos en catalán, Déu-n'hi-do, ¿no? Déu-n'hi-do, sino más bien tiene que ver con el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes en función del proyecto pedagógico que queremos desarrollar, ¿verdad? ¿Tenéis tiempo para hacer eso? Bueno, yo no es el tema. ¿Tenéis tiempo? ¿Tenéis tiempo suficiente? ¿Tiempo cualificado? Bien, ¿tenéis tiempo para visitar las aulas de los docentes? ¿Tenéis tiempo para darles feedback individualizado? ¿Sí? Bien, esto es lo que cuenta, en definitiva, ¿no? Además, luego volveremos sobre esta cuestión, no puedo olvidar mencionar algunos de los riesgos que toda esta reflexión sobre la necesidad de la innovación pedagógica contiene, que son riesgos que tenéis como directivos que tener en la cabeza. El primero es el efecto Mateo. Hasta donde Félix y Joan Carles me explicaron, en los perfiles de vuestros centros son muy distintos, incluso en las ciudades grandes en las que estáis, puede haber centros que atienden a poblaciones más, por decirlo así, más en desventaja y otros centros que atienden más clases medias o incluso clases altas. Yo en Barcelona sé dónde están, o sea, los podría identificar con facilidad. Bueno, uno de los principales riesgos del trabajo sobre innovación es que, claro, es más fácil innovar cuando tenemos una población, incluyendo unas familias, que tienen sus necesidades básicas bien atendidas, ¿verdad? Donde las familias quieren hablar precisamente de innovación educativa y nos dan apoyo, y si lo necesitamos incluso nos pueden echar una mano económicamente también, ¿verdad? ¿Qué significa el riesgo del efecto Mateo? Significa que incluso en el seno de una institución como la vuestra podéis ver que hay más oportunidades de innovar ahí donde las cosas están tranquilas que no ahí donde verdaderamente hacen falta, que son precisamente los centros que están en mayor desventaja. Porque para niños como estos, que son de un suburbio, esta es una foto mía, de un suburbio de Bogotá, claro, nadie piensa en innovar con ellos. Nadie. ¿Sí? Y son los primeros que deberían beneficiarse. Como dice el Evangelio de San Mateo, yo no estoy muy ducho en esto, pero el efecto Mateo en economía viene a decir algo así como: damos más al que más tiene y quitamos al que prácticamente no tiene nada. Y con la innovación educativa, si no vamos con tiento, podríamos estar haciendo esto, innovando con los que ya de partida lo tienen todo y olvidándonos de los pobrecillos que, en definitiva, digamos, ya tenemos suficiente si vienen a clase. No. ¿Sí? Hay que, bueno, en fin, yo no os tengo que decir lo que tenéis que hacer. Yo personalmente, creo que hay que centrar los esfuerzos de innovación en los que menos tienen, para favorecer precisamente la equidad. Segundo, el menosprecio de la evaluación. Mira, yo estoy harto de que me cuenten cada vez que visito países y escuelas y tal, los esfuerzos de innovación. Y siempre pregunto, bueno, ¿y cuáles son los efectos de esa innovación? ¿Me puedes acreditar que los alumnos aprenden más o aprenden mejor? ¿Y cómo lo mides? No,
porque claro, vuelvo al principio, lo más importante no se puede medir. No me fastidies, pues entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Estás buscando salir, huir de tu rutina? Porque si estamos aquí, verdaderamente es para conseguir que los niños y las niñas, los jóvenes, aprendan más y mejor. ¿Y tú quieres innovar? Muy bien, pero dime, todo ese esfuerzo, ese tiempo que a veces pones tú de tu propio fin de semana o de tus noches, ¿en qué se traduce? ¿Avanzan más en las competencias que tú crees que tienen que desarrollar? Si no lo puedes acreditar, francamente, no me lo creo. En ciencias políticas, que es donde trabajaba yo en la Pompeu Fabra, como me tocaba muchas veces abrir el curso a los estudiantes de primero y tal, que son muy combativos. Y yo les decía, os voy a resumir esta carrera de 4 años en una frase. Ciencia política y de la administración. Aquello que no se puede evaluar, no se puede gestionar. Ahí os lo dejo, ¿sí? Si no sabéis cómo evaluarlo técnicamente, quizá tendréis que desarrollar vuestras capacidades en eso. Pero todo lo que creemos que es importante, debemos poder tener la capacidad de medir. Medir el progreso, que es en definitiva lo que nos interesa. Tercer elemento, muy importante también, cuidado, porque hay un riesgo de fatiga docente, ¿sí? Representado por la imagen de esta joven docente finlandesa también, ¿verdad? Es decir, cada vez exigimos más a los docentes, empezando por PISA, las familias, nosotros mismos, proyectos de innovación, cómo es que no utilizas la tecnología y tal. Bueno, ¿y qué damos? No creo que la mayor parte de los docentes que tengáis estén en la profesión por el dinero, pero están por otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de apoyo les dais? O sea, está bien que les ejerzáis presión, pero cuidado, porque si no tienen apoyo ahí cuando tienen que dar el salto, se va a producir lo que en inglés se llama el burnout, se van a quemar. Esto puede suceder de muchas maneras. Hace 5 años se publicó en el Reino Unido, en Inglaterra, una investigación que decía, ¿sabéis cuánto pesan las instrucciones que una escuela de primaria recibe a lo largo de un año? ¿Cuánto pesan? 5 años. 7 kilos de papel, con instrucciones sobre lo que deben hacer. Y a veces contradictorias, porque lo que te decían el año pasado, ahora este año no sirve. Habréis escuchado más de una vez que los docentes dicen, yo lo único que quiero es que me dejes tranquilo, no más reformas, por favor, déjame trabajar. ¿No lo habéis oído? Sí, ¿no lo habéis oído? Bueno, yo creo que la gente está dispuesta a hacer cambios y progresos, siempre y cuando las condiciones de apoyo sean favorables, ¿verdad? Y el punto clave en la ecuación para saber cómo ganar a los docentes no es el dinero, y podríamos hablar largo y tendido, es el factor tiempo. El tiempo es lo más importante. ¿Cómo como directivos gestionáis el tiempo docente, los términos de referencia, en fin, no sé cómo le llamáis? Eso es clave para conseguir desarrollar proyectos de innovación. En definitiva, y termino con esto, si vosotros queréis sacar partido de estas oportunidades, tenéis que ir generando en vuestros centros, quizá ya lo tengáis, me diréis, una verdadera cultura de la evidencia, ¿no? Una verdadera cultura de la evidencia que nos haga progresar. Mirad, nosotros tenemos más de un siglo de innovaciones educativas y algunas de estos grandes innovadores, me he permitido el lujo de traer un catalán aquí, que murió fusilado, pero no necesariamente solo por sus ideas pedagógicas. Este es Ferrer y Guardia, ¿verdad? Este murió fusilado después de la Semana Trágica y tal, en fin. Pero os recomiendo que leáis su obra sobre la escuela moderna, porque si hacéis abstracción, será como si os hablara, ¿verdad? Bueno, llevamos más de un siglo. Este señor murió, pronto hará un siglo. Y no hemos conseguido avanzar sistémicamente. ¿Por qué? Porque somos incapaces de apuntar efectivamente a lo que cuenta, que es nuestra capacidad de acreditar que nuestras innovaciones añaden valor. Si no añaden valor, francamente, quedaros con la fotografía del principio. Eso funciona. Ha funcionado bien. Probablemente dentro de 5 años seréis los únicos que estarán ahí, pero eso seguirá funcionando bien. Si queréis lanzaros a innovar, por favor, acreditad. Acreditad con evidencia. Y vamos a avanzar un poco en este sentido haciendo un pequeño test. Aquí tenéis una gráfica de 5 cosas distintas que un directivo escolar supuestamente hace o debería hacer, ¿sí? Bueno, entonces la investigación empírica nos permite ver
cuál de estas cosas que hacen los directivos tiene un impacto más claro sobre la mejora de los resultados de aprendizaje de los alumnos. ¿Sí? Lo podemos hacer a través de lo que se llama, no sé cómo se llama en castellano, ¿sabes? El tamaño del efecto, no sé si se utiliza esa expresión aquí. Es decir, una medición estadística que nos permite ver cuál es el efecto comparativo de distintos tipos de intervenciones, ¿no? Pensad, ¿qué es lo que vosotros priorizáis? ¿Sí? ¿Ya lo tenéis? Muy bien. ¿Qué es lo que lo priorizáis, supongo, porque creéis que eso es lo que tiene mayor impacto sobre la calidad del aprendizaje de vuestros alumnos, ¿no? ¿Lo tenéis? Ahora vamos a ver, de acuerdo con esta investigación, que es una metaevaluación, o sea, que es el resultado de varias, de sumar los resultados de varios estudios, qué es lo que da mejor resultado. No sé si os sorprenderá. ¿Sí? ¿Era lo que esperabais? Más o menos. Si era lo que esperabais, la pregunta es, ¿tenéis tiempo para hacerlo bien? ¿Tienen vuestros docentes realmente la oportunidad para sentarse tranquilamente, sentarse o no sentarse, digamos, y poder atender a esa formación y a ese desarrollo docente? Insisto, cada vez es más importante que eso tenga lugar en el centro. Nos estamos dando cuenta, la UNESCO lo ha acreditado en más de una oportunidad, que mandar a un docente a hacer un curso de formación de 30 horas fuera del centro no tiene tanto impacto el lunes siguiente como traer a un, no sé cómo le llamáis, a un tutor o un docente más experimentado y que tenga 3 horas de trabajo individualizado con él. Una para ver lo que hace, otra para discutir con él cómo podría mejorarlo y una tercera para evaluarlo. 3 horas. El coste es prácticamente el mismo. Es un estudio que hizo la UNESCO en el año 2010. El resultado es que el lunes el docente cambia su práctica. Si le mandáis a 30 horas de formación, difícilmente cambia. Por tanto, apropiaros, por favor, de esta cultura de la formación y del desarrollo docente como una responsabilidad del equipo directivo y desarrollar vuestra propia autoridad. O sea, puede ser, digamos, muy queridos como directivos, como grandes gestores, incluso de recursos humanos, pero de aquí de lo que se trata es de gestionar profesionales. Vosotros tenéis que crear vuestra propia autoridad y eso solo se hace desarrollando las propias competencias en este sentido. En definitiva, espero haberos convencido de que la tecnología no es ni más ni menos que una ventana de oportunidad y desde luego que hay mucho trabajo por hacer. Venga, manos a la obra. Muchísimas gracias, Francesc, por esta lección y por marcarnos esta línea de trabajo. Los directores han hecho un montón de preguntas. Tenemos tiempo porque a las 11 vamos a tomarnos el café. Perfecto. Yo lo que hago es que voy formulando algunas, me parece que algunas ya están contestadas, así que pasamos... Lo que tú digas está bien, muy bien. Pero si alguna tú quieres añadir alguna cosa más, pues lo hacemos, ¿vale? Muy bien. Me voy a poner aquí porque... Vamos a ver, la primera. La inquietud por la educación en el mundo global, respuestas comunes en lugares distintos o... Sí. Os lo diré en una frase en inglés. Nosotros decimos, context is everything en educación. El contexto lo es todo. Por tanto, disculpad si os he intentado aquí dar lecciones globales y tal, yo más bien he intentado leer la realidad, pero el contexto lo es todo en educación. Leo, quizá de esta perspectiva el aprendizaje y el desempeño rutinario es tranquilo y acomodado, es decir, la práctica, la enseñanza no. La exigencia o la priorización de las destrezas que usted comenta exige mayor trabajo, sí, mayor cualificación, mayor responsabilidad, mayor estrés, mayor frustración. Si no se hace bien, sí. Yo creo que también, disculpa, yo creo que no hay nada más frustrante que, digamos, embarcarse en una aventura de innovación, en un cambio de modelo pedagógico, incorpore o no tecnología, y darse cuenta de que en primer lugar no puedes acreditar las mejoras y en segundo lugar que no tienes soporte institucional. Esto yo creo que es decir, hay que evitar tener docentes que son individuos que innovan en un contexto en el que el centro en realidad
es digamos, una laguna extremadamente plana y conservadora. O vamos todos o no vamos. Sí. Hable de implicaciones o consecuencias que genera un currículum sin asignatura de humanidades. Muy interesante. Está por ver, porque todavía no tenemos ningún caso en el que esté sucediendo, pero sí tenemos lo que se podría denominar el arrinconamiento de las humanidades. De hecho, es un fenómeno, no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de trabajar con docentes en Estados Unidos o de tener alumnos que han estado, por ejemplo, alumnos españoles a veces, que han estado haciendo un curso en Estados Unidos. Es muy frecuente que los conocimientos culturales que tienen estas personas, más allá de lo que sería el universo de los Estados Unidos, sean extremadamente limitados por comparación a los estudiantes europeos. Es realmente dramático. Y sin embargo, nos pasan, digamos, de largo en lo que sería la valorización de la ciencia. Seguro que sois conscientes de la importancia que las ferias científicas que se realizan típicamente cada año en todos los cursos en Estados Unidos tienen, ¿no? Y eso, lógicamente, probablemente tiene un impacto también en la capacidad de innovación del país, en las tasas de adopción de la tecnología, pero francamente, para encontrar a una persona que te sepa decir, que no haya estado nunca en España, que te sepa decir, por ejemplo, dónde está la mezquita más importante de España, pues eso es grave. Eso es grave, eso es grave. La mezquita catedral. Exactamente, perdón. Los toros. Hay de todo, hay de todo. Sí, sí. Ahora hay de todo. Sí. No vamos a estar en el tema de la propiedad, Varias sobre esquizofrenia educativa, no veas cómo la simplifico. Una es que en el profesorado puede esta locura puede sobrevenir al combinar conceptos metodológicos incompatibles, seguir con prácticas antiguas, con mentalidad tradicional e intentar aplicar objetivos y metodologías modernas. Y luego también otra que dice que opina de un centro en el que, por ejemplo, en una etapa se trabaja por proyectos y en otra las mesas están separadas de manera... Vale, dos cosas distintas. Voy con la primera. Os voy a contar una anécdota muy divertida, muy triste a la vez. En el año 2012 hice un trabajo de esos que ha comentado Joan Carles, de revisión de políticas educativas en Malasia, uno de los tigres asiáticos, un país con un enorme potencial, y una de las cosas que nos tocó hacer en la evaluación que hacíamos era revisar el estado de la formación inicial de los docentes, ¿sí? Había muchos fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, adoptando la filosofía de los países de la OCDE, Malasia decidió financiar a los estudiantes que tuvieran una buena nota en las pruebas de acceso a la universidad y que en lugar de irse, por ejemplo, a medicina, decidieran estudiar magisterio. En un contexto en el cual, como las universidades son muy pocas, los estudios son residenciales, es decir, los alumnos van a tener que vivir en la universidad, ¿no? Bueno, entonces se dieron cuenta de que, a pesar de que les financiaban muy bien, una vez los alumnos entraban, precisamente por esa financiación, no hacían nada. O sea, se ponían así. Es decir, cobraban el dinero y no estudiaban nada, ¿no? Bueno, entonces, en ese país, uno de los problemas que teníamos tenía que ver con la formación inicial de profesorado. Y fuimos a visitar al centro especializado, centro público especializado en la formación de profesores de ciencia. Y nos atendió la directora del centro, una persona muy cualificada, con más de 15 años de experiencia en esa posición, muy influyente políticamente además, y en un momento ella hizo su explicación y en un momento dado habló de la importancia de las competencias transversales. Y uno de los expertos, el experto que llevaba el currículum, un profesor australiano, le dijo: doctora, quiero por favor un poco más de precisión sobre su concepto de las competencias transversales. Y aquí vino cuando nos quedamos blancos al oír su explicación. Miren, yo soy una de las personas que más ha hecho por las competencias transversales en Malasia, desde mi perspectiva de profesora de formación docente en ciencias. Yo soy la autora de 2 canciones que se cantan actualmente en todas las escuelas de primaria. Una tiene que ver con los planetas del sistema solar y la otra tiene que ver con los ríos de Malasia. Y el australiano se la miraba como diciendo: bueno, ¿y qué más? Y la otra le dice: transversal, o sea, cantando se aprenden ciencias.
Las palabras, sí, las palabras viajan más rápido que las prácticas. Y hay veces que las personas con mucha facilidad adoptan en sus documentos y en sus discursos las palabras clave que todos queremos escuchar, como por ejemplo innovación educativa, ¿verdad? Pero ¿qué realidad hay detrás de eso? Eso es lo que nos conduce a la esquizofrenia. En segundo lugar, me ponías el ejemplo de un centro en el que están pasando varias cosas simultáneamente. Bueno, en fin, si están sucediendo cosas distintas en ciclos distintos, eso parece más fácil de asumir, ¿sí? Si están sucediendo cosas distintas en el mismo ciclo, esto es difícil, digamos, de asumir. Bien, se entiende. Todos le felicitan por la presentación, que no lo he dicho. Muchas gracias. Luego, ¿se llegará a vincular dentro del mundo educativo el salario a los resultados de las competencias? No, no debería. No debería. La investigación empírica acredita que para que el salario esté vinculado a los resultados de los alumnos, deberíamos ser capaces de aislar el efecto docente, y eso no lo podemos hacer. Cuando evaluamos a un alumno de 15 años de edad de sus competencias en matemáticas, no estamos evaluando lo que ha hecho el último docente que ha tenido, sino que estamos evaluando lo que aprendió en matemáticas desde el momento en que, desde el parto, prácticamente, ¿sí? A un determinado, no sé, ¿os acordáis de la calle Sésamo? ¿Se llama así? En inglés es calle Sésamo. ¿Os acordáis? Ese programa ha hecho más probablemente por el desarrollo de algunas competencias matemáticas que muchos profesores de matemáticas, ¿verdad? Bien, evaluamos eso. Entonces, es imposible aislar. Dicho esto, lo que sí podremos aislar es el valor, me das un minuto, una cosa que denominamos el valor añadido docente, que esto sí que es más difícil. Cuando tú puedes hacer, a veces se puede hacer dentro de un mismo centro. Tienes dos profesores de la misma materia, ¿verdad?, que trabajan con alumnos que han sido, eso es lo que no se puede hacer, distribuidos aleatoriamente, que supuestamente tienen las mismas características de partida, ¿sí? Como si hiciéramos un experimento. Profesor A, profesora B. El mismo tipo de alumnos separados aleatoriamente. Hacemos un pretest cuando empieza el curso, en septiembre, y vemos cómo están de matemáticas. Y hacemos un post-test en junio, para ver cómo están de matemáticas. No lo hace el docente, lo hacemos nosotros y es el mismo test. Ahí es donde se puede ver el valor añadido del docente, ¿sí? Siempre y cuando podáis tener la certeza de que los grupos de alumnos son equivalentes, cosa que no siempre pasa, ¿sí? Eso es la medida del valor añadido. Claro, la pregunta es, bueno, y una vez lo has medido y has dicho, este es estadísticamente, desde el punto de vista estadístico, significativamente superior al otro, ¿qué haces? ¿Le pagas más? ¿Das más oportunidades de formación al otro? ¿Conviertes al que tiene mejores resultados en algo que no tenemos en España, que es un docente de una categoría superior? Entonces dices, mira, a partir de ahora tú te vas a ocupar también de la formación de los otros docentes, puesto que está claro que tú profesionalmente es el que más, digamos, más consigues. Eso sí que lo podemos hacer, pero vincular directamente salario, digamos, y resultados no. Además, que sepáis que para que el incentivo salarial sea significativo para los docentes, allí donde se han hecho experimentos, resulta ser que solo una cantidad equivalente al 30% del salario mensual se puede considerar verdaderamente como un incentivo. Si vosotros le dais a un docente que cobra 100, le dais 1 como incentivo, es como si no le dierais nada, ¿sí? Si un docente cobra 1000 y le dais 300, eso empieza a ser considerado un incentivo. Hay muchas preguntas, pero en pocos minutos, sí, claro. Y lo simplificamos en dos preguntas. Venga. Una es que dicen que bueno, en resumidas cuentas, lo mismo no recojo la idea, me disculpáis, pero dicen que muchas veces la innovación surge antes en la escuela que en la ley. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando la ley va a rebufo o en contradicción? Y sí. Muchas veces las propuestas, ¿no? Sí. Está también relacionado también con esa innovación quijotesca, cómo pasar de lo quijotesco a lo sistémico. Pero bueno, eso lo he explicado antes, ¿no? Sí. Voy con la primera, que es la única que no tomé. Yo lo único que puedo decir es que una cosa que aprendí de un rector de universidad me decía, tú, Francesc, ten siempre esto en cuenta. Lo que no está expresamente prohibido por la ley en educación, se puede hacer, ¿sí? O sea que la ley puede decir, hay que hacer esto, hay que hacer... pero si no prohíbe que hagamos determinadas cosas, ahí es un resquicio por el que podemos hacer. De todas maneras, pienso que el mejor servicio que podríamos hacer
digamos, a la calidad educativa es desregular, es decir, dejar de meter tanta regulación en lo que sucede con la escuela. El trabajo del docente es un trabajo desastre que hace trajes a medida de cada alumno, ¿verdad? Cuantas menos imposiciones tenga, mejor va a trabajar en el contexto de un proyecto compartido. Y la última. Venga. ¿Cómo ve usted el nivel de la educación como poder de transformación en los países considerados del tercer mundo? ¿Cree usted que es...? Sí, bueno, en fin, solo tengo un minuto. Os voy a dar un dato nada más. Mirad, en los países desarrollados, seguro que lo utilizáis los que trabajáis en secundaria, un año más de educación a partir de los 18 años de edad se transforma en una estimación de un 10% más de salario. ¿Sí? Si a partir de los 18 años de edad tú sigues estudiando un año más que otro compañero, la estimación es que ganarás un 10% más por cada año adicional con respecto al otro. ¿Se entiende? En el caso de una chica por ejemplo, Lesoto, en África, de 14 años de edad, la diferencia con respecto a su compañera, si conseguimos que ésta tenga un año de educación, no un año más, un año de educación, ¿sí? Es la reducción de la tasa de mortalidad infantil de los 10 niños que va a tener en un 87%. ¿Sí? Y a partir de ahí lo que queráis. Es decir, cuanta más educación tenemos, añadir más educación hace una pequeña diferencia. Cuanto menos educación tienes, un poco de educación hace una gran diferencia. ¿Está viendo esos cambios? Totalmente, totalmente. Pues le agradecemos enormemente su presencia, su accesibilidad. Los invitamos para la próxima.